Bueno, lo que no pudo hacer ahora que arrancó la Liga Femenil, el Cruz Azul, al menos por el lado de los caballeros que no anotaron el día de ayer, hoy sí lo pudieron hacer, al menos fue al minuto 91, pero no importa, cayó el gol para el equipo Cruz Azulino, vemos el pase filtrado y alcanza Reina Velázquez, supera a la cancerbera de las felinas. Este fue el partido contra los Pumas, una entrada de 1,800, el boleto por si un día usted está interesado en acudir al Estadio Azul, originalmente estaba en 40 pesos el boleto, ahora ya le subieron 85, como para ver esta calidad de fútbol, dices, le meto un poco más y me voy a lo que está allá enfrente, a la Plaza de Toros México, al Embudo Metropolitano, que hoy por cierto también fue otra corrida, fue la octava corrida en la Plaza de Toros México. Bueno, este es un torneo en el cual son un total de 16 equipos, no participan ni Lobos WAP ni Puebla, están divididos en dos grupos, es enfrentamientos solo del mismo grupo. El torneo acaba el 5 de mayo y ya en la Liga Varonil también por supuesto tiene lo suyo. Keisuke Honda mandaba el centro y Franco Jara abría el marcador por parte del equipo de Pachuca, después rebote del portero de Pumas y ya que parecía que la ventaja y la victoria sería para el equipo de Pumas. Buen gol de Keisuke Honda que ya llega a 4 goles y Nico Castillo, el chileno, algo que le hacía falta al equipo de Pumas en anotación, escupe a Alfonso Blanco, muy bien posicionado está Jesús Gallardo, le da la vuelta, taconazo que le da Matías Alustiza, qué buena química ha hecho con el chileno y de inmediato le da la voltereta, partidazo por los Pumas, al menos corrieron, ya lo dijo David Patiño, le entraron con todo, mucha fortaleza mental, pero sobre todo le echó flores a Matías Alustiza que entró y hizo química con este futbolista, con Nico Castillo, que le va a servir, ojalá no se lesione, lo contrario estaría perdida las oportunidades de Pumas. Y bueno, también el debut hoy, por cierto, en el estadio Nemesio 10, no es la selección mexicana, Fernando Uribe mandaba el centro y después el equipo de Toluca le abría el marcador a las Chivas Rayadas del Guadalajara y después Javier López le pegaba y empataba y con eso sí quedaba el partido a 1. Bueno, el uniforme al menos a las Chivas sí le queda, ya que todos, como bien lo saben, son mexicanos. Este equipo de las Chivas que viene a dar un torneo pésimo, al menos en la defensa no volvió a demostrar algo interesante este equipo del Guadalajara y también llamó la atención el partido en las redes sociales, puesto que no estuvo hablando de defensas Carlos Salcido por un problema personal, tuvo un problema, uno de sus familiares tuvo que ausentarse del partido, le dieron permiso, mientras que vemos por problemas precisamente de salud de un familiar, mientras que no haya sido porque Carlos Salcido fue con Yamilé o sufrió algún accidente, todo está bien, Carlos Salcido, le damos permiso, no hay bronca por el, por supuesto, internacional de las Chivas, también de la selección mexicana de fútbol. Y hoy el cerrojazo también de esta jornada fue también el equipo de Lobos WAP contra Santos, pero este también es el que vemos en pantalla, Henry Martin, 413 minutos que el América no anotaba en la liguilla, los 4 partidos que tuvo no lo hizo y golazo que le mete ahora al equipo de Querétaro, a Thiago Volpi, también Marchesín al inicio del partido sacó varias, y no lo contrario, el partido inclusive hasta se hubiera inclinado a favor del equipo de Querétaro, no presentó gran cosa, al menos en este partido el América, lo que sí indicó y se vio muy marcado en la cancha en el parado de Miguel El Piojo Herrera, un equipo muy defensivo, esperando solamente latigazos para poder anotar. Y en los playoffs de la NFL, playoffs de comodines, el equipo de los Jaguares de Jacksonville con un partido muy apretado, 10-3, partido triste en cuanto a generar pases de anotación, solo fueron al menos 87 yardas por la vía aérea que generó el equipo de los Jaguares de Jacksonville. Blake Bortles, el quarterback, solo tuvo 12 de 23 pases completos, 87 yardas y un pase de anotación. Al menos generó 88 por la vía terrestre y eso le sirvió, por supuesto, para que este equipo, al menos de alguna manera ajustada, pero se llevaron la victoria los Jaguares de Jacksonville. Y en la otra ronda también de comodines, el equipo de las Panteras de Carolina parecía que tenía la oportunidad y de poderle pegar al equipo de los Santos de Nueva Orleans, pero este partido al menos fue cerrado por la vía terrestre. 41
41 yardas solo fue lo que generó el equipo de los Santos de Nueva Orleans, mientras que por supuesto ganó este equipo porque en la semana 3, en la semana 13 y en esta se enfrentaron contra ese mismo equipo y además por supuesto le supieron ganar en esos 3 juegos. Ahora el armado de los partidos de postemporada de la NFL queda en la Conferencia Nacional: Halcones de Atlanta contra las Águilas de Filadelfia. Estos son juegos del sábado. Titanes de Tennessee contra Patriotas. El domingo Jaguares, Steelers y los Santos de Nueva Orleans contra los Vikingos de Minnesota. Todos estos últimos dos partidos para el día domingo. Hasta acá la información deportiva. Paso contigo, Mari.